Se está hablando mucho del Mundial, pero tal vez se tendría que estar hablando un poco más de los intentos de reforma laboral o de los proyectos de reforma laboral, un debate tal vez pendiente. Hay algunas cosas que parecen que tienen cierta razonabilidad y detrás de esas se esconden otras que buscan hacer retroceder algunas conquistas que se generaron en algún momento. Sí, es cierto. Digamos, cuando aparecen espejitos de colores, como el Mundial, ponele, suelen distraer la atención de los temas más importantes, o por lo menos que deberíamos darle más importancia. Pero hay toda una historia de cómo se fueron generando las conquistas laborales, y porque hubo un día que los trabajadores estaban, por ejemplo, supóngase en una fábrica de helado y tenían unos lavarropa Adrián donde hacían el helado, y entonces decían: maestro, hace 3 años que estamos trabajando para hacer este helado y usted no nos está dando nada a cambio. Guante, necesito guante, mira cómo tengo los dedos, por ejemplo. Y entonces, ¿qué nos da la patronal? Y entonces, cucurucho y latigazo. Pero hace 3 años que venimos comiendo cucurucho, jefe. ¿Y cómo surgió entonces? ¿Cómo se organizó el movimiento obrero? Así como lo estás contando, seguramente no. Creo que estás haciendo agua, creo que estás sumergiéndote nuevamente en un mar de dudas. Juntaron cucuruchos y fueron y ¿no? No. Bueno, entonces no sé cómo surgió esto. Y bueno, hablemos con alguien que sí sepa. Bueno, está bien. Entonces, ¿le parece un historiador? Me súper parece. ¿Le parece Rafael Galazo para hablar de un poco de todo esto, de la historia del sindicalismo y la evolución de las conquistas laborales? Me súper parece y me súper interesa. Entonces vamos a decir: hola, Rafael Galazo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mariano y Héctor, ¿no? Sí, correcto. Bien, tenemos esta duda porque ahora, bueno, la noticia es: hay una reforma laboral. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue la evolución de los derechos laborales y de las conquistas sindicales en la Argentina? Sé que no se puede resumir en poco tiempo, pero más o menos a grandes rasgos, ¿podríamos tener un pantallazo? Bueno, el resumen tendrá que ser bastante acotado porque son muchos años de historia, digamos, de la clase obrera en la Argentina, pero, digamos, como para tratar de agarrar lo más importante, vamos a empezar por el inicio, que sería las últimas décadas del siglo XIX aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si hablamos de la clase obrera en la Argentina, es indudable que tenemos que referirnos en primera instancia al factor inmigrante. Sí. O sea, comprendiendo que la Argentina es un país de inmigración y que especialmente en el siglo XIX, en los últimos 20 años más o menos, hay una llegada masiva, especialmente de italianos y abuelos, como la mayor parte de, digamos, muchos de nuestros antepasados, que digamos, nutrieron a esa clase obrera, y al venir para acá no solamente venían a trabajar, sino que traían, digamos, toda una experiencia de lucha que habían aprendido en Europa, ya sea ellos o, digamos, de su familia. Sí. Esos obreros que vinieron desde Europa van a plantar acá en Argentina el germen de lo que son, si se quiere, las primeras tendencias ideológicas que va a usar la clase trabajadora para plantar cierta lucha frente a una patronal que en aquel entonces actuaba de forma voraz y que no tenía demasiado límite, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar en ese aspecto lo que es el surgimiento del anarquismo, el socialismo y el sindicalismo en nuestro país, y de la mano de estas tres ideologías, la aparición de las primeras agrupaciones obreras, como las mutuales y los sindicatos. Sí. El primer sindicato fue la Unión Tipográfica, que organizó una huelga, una forma de lucha en aquel entonces todavía bastante primitiva, que no agrupaba demasiada gente, pero ya se vislumbraba, digamos, un intento de lo que iban a ser las estrategias posteriores, que se iban a ir complejizando obviamente con el paso de los años. ¿Estamos hasta acá? Sí, la Unión Tipográfica, que además en ese momento el sistema que usaban para laburar ponía en severo riesgo la salud, porque claro, laburaban con metales pesados que terminaban complicando la vida de las personas. De hecho, que el convenio terminó teniendo un horario para tomar leche para combatir esto. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, mi abuelo era obrero tipográfico y comentaban el tema de las extensas jornadas de trabajo, digamos, frente a una desprotección total que
abarcaba un trabajo de los 7 días de la semana, jornadas de 12, 14 horas, condiciones, como vos comentabas, de salubridad absolutamente deplorables, una desprotección total, donde realmente las conquistas que hoy pensamos son impensables. Simplemente era reducción de un par de horas, y ya la conquista del domingo, por ejemplo, como día del descanso, era todo un avance para la época, lo cual nos permite tener una perspectiva más o menos de cuál era la situación general. Sí. Pasa que la Unión Tipográfica tenía la particularidad que eran obreros que sabían leer y escribir la mayoría de ellos. Claro. Entonces eso les da una ventaja en comparación con una clase trabajadora que todavía no había accedido masivamente al sistema de alfabetización. Después, bueno, entrando en el siglo XX, la historia de la clase obrera nuestra va a verse, digamos, afectada por efectos mundiales importantes, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 30, la Revolución Rusa, de la cual se cumplieron 100 años el martes pasado, 7 de noviembre, y va a aparecer un fenómeno político novedoso, que no nace de la clase obrera, pero que va a cooptar una parte importante, que fue el radicalismo, indudablemente. Totalmente. El radicalismo surge como un intento de movimiento pluriclasista, o sea, que abarque no solamente trabajadores, sino que tenga una pata en varios sectores diferentes, y no solamente va a triunfar en las elecciones del 16, y las primeras elecciones verdaderamente democráticas de nuestro país, sino que principalmente con la figura de Irigoyen, más que con la de Alvear, va a transformarse quizás en el primer fenómeno verdaderamente popular en, digamos, carácter de la amplitud que tenía como movimiento. Pasa que, bueno, esa década tiene el radicalismo en el poder, pero no habría que olvidarse, por ejemplo, la enorme fuerza del anarquismo en nuestro país, que a nivel mundial era uno de los países donde mayor incidencia tenía el anarquismo como ideología dentro de una clase obrera no muy numerosa, pero sí muy movilizada, por ejemplo, con la FORA como principal central sindical, que era de carácter anarquista, impensable en la actualidad. Sí, de hecho, Irigoyen tiene algunos encontronazos políticos con el anarquismo en aquel momento, pese a reivindicar un poco también las mismas conquistas o las mismas cuestiones sindicales, pero tuvo sus choques. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos, por ejemplo, los dos más conocidos son los acontecimientos de la Semana Trágica, y más conocidos aún, incluso por el libro y por la película, los acontecimientos de la Patagonia. Totalmente. Entre el 21 y el 22, que bueno, Osvaldo Bayer lo retrató muy bien en el libro, y después la película famosa, muy recomendable para quienes no la vieron, que habla sobre ello. La cuestión es que, digamos, la década del 30 va a tener un cambio muy importante, ¿no? Porque tenemos la crisis mundial, quizás la más importante que ha experimentado el sistema entre 1929 y 1930, y no hay que olvidarnos de un acontecimiento como fue la Revolución Rusa, que vino también a traer la novedad de ese nuevo germen político que era el del comunismo. El comunismo va a ser muy importante en nuestro país, un país que a nivel de tendencias ideológicas fue pionero en América Latina, por ejemplo, el primer partido socialista del continente, el primer partido comunista y uno de los que más peso tuvo a lo largo de América Latina, muy alineado al Partido Comunista de la Unión Soviética, era uno de los más ortodoxos, si se quiere, dentro de América Latina, y en la década del 30 va a ser quizás la tendencia ideológica más fuerte en una época de restauración de gobiernos conservadores, de la vuelta del fraude electoral, protagonizando huelgas realmente muy importantes como 1936, pero bueno, una parte importante de esa experiencia va a finalizar con la llegada quizás del fenómeno político más importante que tuvo la historia argentina, que fue el advenimiento del peronismo. Ahora, hasta ahí siempre era una cuestión de avance y freno, o sea, avanzaban los sindicatos, lograban alguna conquista, después se amojonaba, y después cuando volvía a poner en la década infame, digamos, una clase dominante al poder, ahí se retrocedía o se estancaba el avance y después venía otra, digamos, era como escalón por escalón, parafraseando a un tristemente célebre. Y era más o menos la dinámica. Dependiendo del gobierno de turno, había un campo más o menos fértil para cierto tipo de reclamos. Por ejemplo, Irigoyen, que se posicionaba como líder popular, a la medida que reprimía algunos sectores, tenía que conceder por otros. Claro. Por ejemplo, encontramos de la mano de Alfredo Palacios algunas de las primeras leyes protectoras, por ejemplo, del trabajo de mujeres y niños, o
el descanso dominical. La década del 30 en ese sentido es una década de un enorme freno, en donde la clase obrera no es que va a retroceder en cuanto a su intento de lucha, pero no va a encontrar respuesta en el gobierno. Claro. O sea, no va a haber respuesta. De hecho, lo que nosotros conocemos como Ministerio de Trabajo no existía el Departamento Nacional del Trabajo, que en realidad era una oficina que tenía jurisdicción en capital y que no tenía alcance nacional, y ese es uno de los principales motivos que también ayudan a explicar el enorme crecimiento del peronismo. Claro. Entró por ahí, digamos, el primer puesto de Perón en el gobierno de Farrell es el de secretario de Empleo, después fue tomando más cargos. Exactamente, ese es el gran cargo que ocupa Perón, el cual lo va a catapultar porque desde esa secretaría, primero en realidad el Departamento Nacional, que lo transforma en secretaría con un alcance, digamos, cuyos proyectos tenían carácter de ley, va a promover una serie de leyes como el Estatuto del Peón Rural, reducción de la jornada laboral, tenemos las jubilaciones, licencia por maternidad, o sea, una serie de conquistas que una clase obrera carente en la década del 30 de una respuesta en el gobierno va a abrazar masivamente a ese nuevo líder político que termina siendo Perón, sin ser presidente todavía. Sí, y era de trabajo y previsión también. Hasta ese momento creo que las pensiones por viudez eran por 10 años, no eran vitalicias. Entonces, si tenías una sobrevida a los 10 años que tenías la pensión por viudez, era arreglate y claro, se le da también el carácter de vitalicio. Claro, de hecho, en ese sentido el Estado no cubría la necesidad jubilatoria, tampoco la patronal. En ese aspecto, las mutuales, en muchos casos, con fondos, digamos, aportados por parte de los miembros, trataban de llenar el hueco que el tema, de la jubilación, por decirlo de alguna forma, no alcanzaba a satisfacer. Pero bueno, vaya del peronismo, indudablemente el fenómeno político más importante, esto es independiente de una postura, o sea, la irrupción del peronismo va a marcar un antes y un después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema no menor, y con la llegada del mundo bipolar, el peronismo, tratando de mantenerse al margen de ambas superpotencias, esa famosa tercera posición, va a encontrar un primer gobierno próspero, en donde la clase obrera va a encontrar bastante respuesta, no en su conjunto, porque muchos sectores de esa clase obrera no van a adherir al peronismo, pero hay que decir que realmente no fueron la mayoría, y un segundo gobierno que evidentemente no fue exitoso y devino en la famosa revolución fusiladora o libertadora, vamos a decirle fusiladora, creo que es más adecuado. Sí, claro. Porque la historia oficial le dio un nombre, pero bueno, sabemos que la historia la cuentan los que ganan en general. Y eso quiere decir que hay otra historia. Exactamente, hay otra, incluso posiblemente por fuera de la que yo estoy contando ahora, pero es interesante, poder comentar esto, así que les agradezco el espacio porque realmente poder llevar esto a la radio es muy importante. Y bueno, yo creo que la década del 60 y del 70 en Argentina van a ser muy significativas porque, con el peronismo proscripto y la dificultad, para encolumnarse detrás de la vertiente del peronismo, podríamos decirle clásico u ortodoxo, va a ocurrir en la década del 60 y 70 un fenómeno reflejo de lo que fue el gran acontecimiento latinoamericano de esas épocas, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a desencadenar una radicalización de la clase trabajadora, en donde algunos van a mantener la postura, de la lucha pacífica, pero muchos trabajadores, plegado a una cantidad muy significativa de jóvenes, van a adherir a la vía armada. O sea, tomando conciencia de que el panorama internacional y local en la Argentina se prestaba más para ese tipo de medidas que para las huelgas, los paros, tipo de medidas que podemos encontrarnos en la actualidad y que difieren mucho de lo que era la práctica política en los 60 o en los 70. Sí, y ahí también el escalón que se había avanzado y que después se había amesetado y tratado de involucionar con, como vos mencionas, la fusiladora, la reacción es también a eso, es, si vamos a empezar a ir para atrás, se abren los dos caminos, y es o por las buenas o por las malas. Por supuesto, a tal punto la fusiladora fue una reacción a lo que había sido el peronismo, que lo que es la Constitución peronista del 49, que consagraba una serie de derechos, al mismo tiempo que otros los prohibía, como el derecho a huelga, pero hay que contar ambas cosas. La fusiladora la va a derogar, y todo eso va a quedar comprimido en un solo artículo, que es el 14 bis. A tal punto, En la reforma del 57.
En la del 49, No, cuando la del se hace la 49, Constitución. la del 49 es una nueva constitución, que es la constitución del peronismo. Pero el 14 Claro. bis la incorpora después la fusiladora en el año 57 en una Sí, reforma. sí, exactamente. Eso es durante la fusiladora. Y bueno, en ese contexto se plantean alternativas. Tenemos otro hito fundacional, digamos, de la clase obrera, que es el Cordobazo. El Cordobazo, para muchos es como una suerte de antecedente de lo que termina siendo el Argentinazo en el 2001, un estallido obrero, estudiantil en la ciudad de Córdoba, con un reclamo no solamente de carácter laboral, que es lo que uno puede encontrar en gran parte de los reclamos constantes, sino un reclamo político, o sea, no solamente un mejor salario, mejores jornadas de trabajo, mejores condiciones, sino que incluso algunos llegan a plantearse la toma del poder. Primero de Córdoba, y habría que ver si podría ser extensivo. Todos sabemos cómo terminó el Cordobazo, que fue sus líderes principalmente de Tosco. Y la vuelta del peronismo planteaba, sin ninguna duda, un panorama promisorio, por lo menos para un sector importante que pensaba volver a lo que habían sido los años dorados, pero esa experiencia va a ser tan breve que inmediatamente, primero con, digamos, la posición del gobierno durante Perón y durante Isabel después, y luego con la dictadura, van a llevar un periodo de casi 10 años realmente muy oscuros para la clase trabajadora, donde la posibilidad de encontrar en el Estado un interlocutor válido en los reclamos era absolutamente nula. Claro. Absolutamente nula. Uno se pone a ver y también la posibilidad de lucha era muy escasa, entonces realmente si uno tuviese que buscar conquistas laborales significativas en la fines del 70 y principio del 80, prácticamente no vamos a encontrar, más bien un proceso de retroceso. Sí. Bueno, así como llegamos a los 80, el retorno de la democracia planteaba también otro panorama nuevamente auspicioso, pero una serie de dificultades políticas como fueron los levantamientos militares y económicas como la hiperinflación, le habían dado una clase obrera ya desmovilizada por el golpe de Estado, prácticamente terminaron de desalentarla y que lo que van a hacer los 90 básicamente arrasarla, en donde nos encontramos con que las prácticas constantes de enfrentamiento contra el Estado que se habían llevado a cabo hasta los 70, evidentemente ya no tienen la misma legitimidad en una parte importante de la población. La lucha armada estaba muy desacreditada, la democracia adquiere una centralidad diferente y pasa a ser una característica casi sacra de la sociedad argentina, el valor de democracia y república que hoy varios candidatos enarbolan. Claro. Bueno, de los 90, eso ya es bastante más reciente para todos nosotros, es muy fresco, ¿no? Digamos, la idea de con una mano el Estado otorgando el famoso 1 a 1 y la convertibilidad con un caramelo, pero en la otra mano, digamos, la parte que no se mostraba, que era todo el proceso de privatización y desindustrialización, que fue muy fuerte, no solamente desde el punto de vista de la pérdida del empleo, sino también la imposibilidad de los trabajadores de enfrentarse a ello, porque si la experiencia de los trabajadores era trabajadores sindicalizados principalmente, la pérdida de los puestos de trabajo también fue una pérdida de poder para los sindicatos. Claro. Sí, y fue generando otro marco completamente diferente que le quitó, así como en los 90 el ejército dejó de ser, o las Fuerzas Armadas dejaron de ser opción de poder, porque de alguna manera se los desarticuló, los sindicatos con la pérdida de gente que estaba en empleos formales y con la opción de poder sindicalizarse o no, también perdió también. Sí, totalmente. Uno ve que a partir de los 90 ya el factor de presión por parte, digamos, de los poderes hegemónicos deja de ser quizás la coerción, la fuerza física, va a ser factores netamente económicos. O sea, el desempleo pasa a ser un arma de disciplinamiento y la precarización laboral son armas de disciplinamiento para los trabajadores que ya no tienen que incurrir en los golpes de Estado, simplemente en la pérdida de los puestos de trabajo, en el trabajo precario. Claro. El 2001, bueno, fue el último, en mi opinión, el último gran hito de la clase obrera argentina, que en realidad, bueno, por supuesto no incluyó solamente a los trabajadores, pero es el tema del cual estamos hablando. Y la novedad del argentinazo es que ya no son obreros empleados los que se movilizan, sino que tuvo un rol muy importante el famoso movimiento piquetero. Sí. El movimiento piquetero es el movimiento de trabajadores desempleados que no reclaman mejores condiciones de trabajo, sino que directamente reclaman trabajo. Reclaman trabajo y reclaman
Por otra parte, conquista de carácter político, como es el famoso que se vayan todos. Totalmente. Que se vayan todos, lo tenemos muy fresco, aunque habría que aclarar que mientras una parte de los manifestantes luchaban por el que se vayan todos, otra parte, principalmente el sector de la izquierda combativa, lo que uno hoy podría encauzar dentro de las fuerzas que componen el frente de izquierda, proponía en realidad no que se vayan todos, sino, bueno, llegó nuestro momento. O sea, tantas veces estuvimos al margen, claro, vamos a probar nosotros. Vamos a hacer asambleas en todos lados y todos van a quedar con nuestra órbita y parece que no funcionó. No funcionó mucho. Rafael, viene siendo súper clara la explicación, pero tememos que nos juegue en contra en un tema de extensión propia del medio. ¿Te parece que en otro momento podamos completar esta visión y después puntualizar un poco más, a lo mejor en algunas instituciones y cómo fue su evolución, para seguir hablando de este tema del que mucho a veces se menciona, pero en realidad poco se sabe en profundidad? Sí, por favor, cuando gusten, saben que bueno, ya tienen el teléfono para comunicarse y bueno, va a ser un placer poder charlar con ustedes y tocar estos temas porque realmente es de actualidad constante esto, nunca se agota. Totalmente. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta comunicación. Hablamos con Rafael Galazo, historiador. Estuvimos hablando sobre la historia del sindicalismo y la evolución de las conquistas laborales. Un gran abrazo, Rafael. Bueno, un abrazo igualmente y buena semana. Genial, igualmente para vos. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar. Viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.